Hoy comienza la veintena Hueytosostli del 14 de mayo al 2 de junio. Hueytosostli era un tiempo de purificación, ofrenda y esperanza, donde la comunidad se alineaba con el ciclo de la naturaleza para recibir la lluvia y asegurar la vida del maíz. Elote destellos. A este sentido se añadía la disciplina colectiva. Los calpulis se reunían en vigilias prolongadas, compartiendo cantos y rezos que fortalecían la unidad espiritual. Se practicaban ayunos rituales, no como castigo, sino como recordatorio de que la abundancia nace de la entrega y la paciencia. Los sacerdotes dirigían invocaciones a Tlaloc y Chicomecoatl, mientras los campos eran simbólicamente abiertos para recibir la semilla. Era un periodo donde la comunidad reconocía que la vida depende de la reciprocidad con la tierra, y que cada mazorca futura sería fruto de la fe, el esfuerzo y la comunión con los elementos.